Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Hubiera estado bueno que hayan escrito que los hombres tomaron por esposas a aquellas que les gustaron y que accedieron a casarse porque ellos también les gustaron a ellas. Digo, porque seguro que había consentimiento y la opinión de la mujer era importante, ¿no? Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Interesante. Dos cosas a remarcar aquí. La primera, que parece que los humanos no tienen espíritu, solo somos carne. Supongo que se podría interpretar como que el concepto de alma es erróneo o todavía no estaba desarrollado a esta altura de la Biblia. Raro en un libro de máxima sabiduría e inspirado por quien conoce todo. Segundo, ahora tenemos un límite de 120 años. Seguramente entonces muchos creyentes pensarán que la francesa Jeanne-Luc Lamont había hecho un pacto con el demonio y por eso llegó a vivir 122 años. Digamos que tildar a alguien de bruja no es algo que debería sorprender a nadie. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. He escuchado a alguno decir que con este pasaje se admite la existencia de gigantes reales. La segunda frase, refiriéndose a estos como héroes, podría hacer pensar que se está siendo poético al llamarlos gigantes, y pienso que esa sería la mejor interpretación. De todas formas, hay una distinción extraña, como que los hombres son hijos de Dios y las mujeres son hijas de los hombres, como si estuvieran en categorías diferentes. Si vamos por el lado de que eran gigantes en serio, el texto parece decir que los gigantes vienen a ser hijos de Dios, que tienen hijos con las hijas de los humanos, y son estos hijos los que se vuelven héroes. ¿Serían medio gigantes también? ¿Y qué tan grandes eran los gigantes? Y a menos que los gigantes hayan sido como muchos de los hombres de las esculturas antiguas, tengo que decir, pobres mujeres que tenían que tener hijos con los gigantes. No debe haber sido fácil. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. La perfección de este Dios acaba de salir volando por la ventana. Parece que se equivocó feo. Además, parece tener ciertos impulsos asesinos importantes, hablando de que los pensamientos de algunos tienden siempre al mal. Y, ok, se enojó con la humanidad. ¿Qué problema había con los animales? ¿Por qué son ellos culpables de que la humanidad era mala? La sed de sangre de este Dios parece no tener límites y que matar a los animales era un bonus que no podía dejar pasar. Tampoco podemos saber qué incluye la categoría de animales. Parece que los reptiles y las aves eran categorías apartes que merecían una mención especial, así que es imposible saber qué opinaba de los peces, los insectos, etc. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Miedo. ¿Qué había hecho Noé para ganarse el cariño de este Dios? ¿Sacrificó a algunos humanos malos en su nombre o qué? Ya sabemos que lo que le gusta es la sangre, así que no sé qué otra cosa habrá sido. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. Volvemos a repetir las cosas del final del capítulo anterior y de unas pocas oraciones atrás. ¿Tan difícil era retener la información en la antigüedad? Y me parece cómico que quien quiere matar a todos dice que los otros son muy violentos. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés, en el arca dispondrás celditas y las recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera: tendrás 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca a un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Una obra maestra de ingeniería, ¿no? Creo que para cualquiera que quiera criticar las dimensiones de esta embarcación, recordar que también tiene magia. Usa magia para tener más espacio de almacenamiento, magia para producir comida para todos y magia para mantenimiento. Si no, ¿cómo lo explicarías?
Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo voy a firmar mi pacto, y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra, de cada especie de pájaros, de animales, de cada especie de los que se arrastran por el suelo, entrarán contigo 2 para que puedan salvar su vida. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. ¿Ven que la magia es necesaria? ¿Cómo hacemos para que entre macho y hembra de toda especie y la comida para todos ellos? Toda una proeza de ingeniería y hechicería. Harry Potter y Gandalf no son nada al lado de Noé. Ya veremos en los próximos capítulos si la información se mantiene igual o cambia y cómo Noé hace todo esto. Suscríbanse al canal y denle like si les gustan estos videos y háganme saber qué les pareció el capítulo. ¿Les parece que los bebés de todos estos hombres malos eran ya malos y por eso había que matarlos también? ¿Qué problema había con todos los animales? Los leo en los comentarios. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.